es complicado, ¿no? Presentar a Ricard, porque tardaría aquí los 30 minutos que tiene él para darnos esta charla. Pero bueno, simplemente para los que no lo conozcáis, que creo que seréis pocos, puedo decir que es Ricard, doctor en Derecho Constitucional, actualmente dirige la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft en la Universidad de Valencia y está desplegando su investigación respecto a la protección de datos en el ámbito de la investigación sanitaria en proyectos tales como Big Medalytics y BodyPass, los cuales han formado gran parte de lo que es el proyecto Health Data 29, que es ayer la directora de la Agencia de Protección de Datos española también lo resaltó como un excelente proyecto y que fue premiado en los recientes premios en enero por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Ricardo, sin más, te doy paso a tu charla y los 30 minutos prometidos que te hemos dado, ¿vale? Perfecto. Trataré de ajustarme al tiempo al máximo posible. Gracias, Manuel, por la amable presentación. Gracias a las 6 por darme la oportunidad de estar con vosotros. Disculpad que no esté presencialmente, carga de trabajo y también cierto grado de autocontención han hecho que fuera así. Y debo comenzar haciendo algo de historia. Hace unos años, recordaré muy vívidamente una actividad de 6, equivalente a esta, que se celebró en el aula magna de mi universidad. Allí hablábamos del Reglamento General de Protección de Datos, de su implementación. Y hubo un par de intervinientes que creo que no hicimos demasiados amigos ese día. Uno de ellos fui yo. Verán, no es mi estilo no es un estilo amable y a veces uno debe decir aquello que cree honesta y científicamente que debe decir. Desde ese punto de vista, no les voy a lanzar una peorata sobre teoría general del derecho fundamental a la protección de datos. Yo quiero ir desde el suelo, quiero ir desde los hechos. Y además, en algún caso, apostillando algunas de las consideraciones que se han hecho con anterioridad y que yo comparto, pero también desde una perspectiva crítica. Verán, los hechos son que la analítica de datos, lo que algunas compañías farmacéuticas llaman real world evidence, ha venido para quedarse. Es decir, lo que he podido constatar en los últimos años, primero como delegado de protección de datos en una universidad, ahora en otras 4, y después ya inmerso en proyectos de investigación con datos en salud, es que va a ser común la existencia de estudios tanto retrospectivos como prospectivos, sin intervención directa en el paciente, con grandes volúmenes de datos. No solo tiene una explicación bastante razonable. Nos hemos dado cuenta, o al menos los investigadores así lo consideran, que una visión holística del paciente, una visión holística de la salud, esa medicina con PES, de la que tanto se habla, acuérdense de lo de predictiva, poblacional, participativa, esa medicina requiere datos. Y requiere además grandes volúmenes de datos. De hecho, una de las razones que avalan esta necesidad ha tenido que ver, históricamente hablando, con el sesgo investigador, por ejemplo, en los ensayos clínicos y en el desarrollo de determinados fármacos. Que con el tiempo se demostró de repente que, bueno, la muestra objeto de investigación era tan limitada que los efectos en el mundo real del fármaco eran distintos de los inicialmente esperados. Hoy día, afortunada o desgraciadamente, según la aproximación que uno adopte, los volúmenes, los datos en volumen y en digitalización van creciendo. Después ya veremos otras carencias como la curación de datos. Pero lo cierto es que esto ocurre así. Por otra parte, se ha producido una hibridación. Es decir, ahora ya no solo investigas y asistes. No. Hay una parte de investigación que sigue siendo investigación básica, investigación pura, si quieren llamarla así. Pero ha aparecido una significativa tarea de investigación vinculada a usos primarios. Es decir, se investiga para desarrollar herramientas analíticas que sirvan para prestar soporte a los usos primarios.
Ya no se trata de que un profesor de universidad ha tenido una intuición científica sobre una determinada enfermedad y quiere estudiar los datos. Se trata de que queremos ofrecer cuadros de mandos a nuestros facultativos. Se trata de que queremos ofrecer condiciones de predictibilidad en enfermedades como la diabetes. Se trata de que estamos ensayando cómo afecta la comorbilidad en enfermos crónicos. Se trata de que, sencillamente, nos preocupa, y es uno de los ejemplos que podría contar de Big Medelytics, uno de los proyectos a los que estoy más agradecido, porque ha planteado retos, a veces insospechados, que nos han obligado a investigar en condiciones de cumplimiento normativo. A veces queremos saber qué es lo que pasa en el manejo de un paciente en las 3 primeras horas de estancia en un hospital. Y lo queremos saber porque resulta que si llega con un infarto o con una sepsis, puede que de lo que ocurra en esas 3 primeras horas dependa su supervivencia. Así que queremos saber si tenemos puntos muertos, si hay algún momento en el que el paciente se queda solo. Queremos saber con qué celeridad se piden las pruebas y con qué celeridad llegan los resultados. Llegados al extremo, aunque no he sido objeto de Medelytics, queremos saber por qué, ya que el viernes ordenamos todo y podemos encontrar todos los aparatos en el hospital, de repente el miércoles todo está desordenado y nos cuesta encontrar un aparato 1 o 2 horas en un hospital, o sencillamente hay aparatos cuya disponibilidad es limitada y cuya trazabilidad es nula, y perdemos mucho tiempo buscando una bomba de perfusión, por poner un ejemplo. Es decir, necesitamos desde esa perspectiva estudios analíticos que se refieren en este caso al Internet de los objetos, pero que implican geolocalización, implican el uso de Bluetooth. Es decir, nos enfrentamos a retos que no solo pertenecen a la investigación básica, sino que se orientan a la calidad del sistema de salud y que por tanto pueden estar repercutiendo desde aspectos arquitectónicos, pasando por gestión de recursos humanos, para aportar incluso herramientas que asisten al diagnóstico o que ayudan a verificar aspectos como las contraindicaciones farmacológicas o como cosas que por desgracia ocurrían en mi pueblo con pacientes multimedicados, que tenían a 3 especialistas recetándoles 3 fármacos con nombre comercial distinto, pero que resulta que hacían lo mismo. Este tipo de cosas nos obligan a manejar datos en distintos tipos y niveles de investigación. Pero lo hacemos con carencias. Lo hacemos con carencias relacionadas, por ejemplo, con la accuracy, lo que hemos traducido por curación de esos datos. Son los adecuados, tienen la calidad de vida, son confiables, son manejables, son analizables. Lo hacemos a veces desde un entorno de aislamiento. Creo que todos los asistentes conocen perfectamente una mecánica que se produce en la investigación en salud, que es la vinculación del centro de investigación, del instituto de investigación, las más de las veces insertos en la red Carlos III, en el hospital de referencia. Y como eso genera islas de datos. Islas de datos autosuficientes, o al menos aisladas del contexto, del entorno. De modo que no existe muchas veces una filosofía de gestión de los datos o una filosofía de gestión de la investigación, y esto tiene su importancia en seguridad y protección de datos, desde el punto de vista del sistema considerado en su conjunto. No solo esto. Cuando fuera de este mundo un paciente piensa en su historia clínica, está pensando en una única base de datos. Para el paciente eso es un único papel. No cuenta con las asimetrías derivadas de la existencia a veces de sistemas distintos en primaria y hospitalaria, o de las asimetrías que produce la penetración en el sistema de decenas, cuando no miles de aparatos que tienen su propio sistema de gestión de la información. A veces ni siquiera residente en el hospital. Con lo cual, dentro de las carencias en cuanto a la calidad de los datos y su confiabilidad, se produce una multiplicación de los sistemas que deben ser susceptibles de análisis y de confiabilidad respecto de las condiciones de legitimación en cuanto a la obtención en origen de esos datos antes de pasar a un repositorio de investigación. No hablemos ya de seguridad porque no quiero meterme en un berenjenal en el que yo no soy experto y podría decir alguna cosa seguramente inadecuada o poco cierta. Tenemos carencias en la formación. Yo lo coincido también. Tenemos carencias
en el training en el training, pero sobre todo tenemos carencias en la formación de equipos. Verán, siempre que hablamos de los investigadores y la protección de datos, aparece un tufillo de desconfianza. ¿Saben ustedes cuánto sé yo de química analítica o de genética? Lo que leo en el Muy Interesante o en el Scientific American. ¿Por qué razón el investigador excelente en protección de datos tiene que ser un experto en protección de datos? Creo que nos estamos equivocando al criminalizar al investigador como alguien irreflexivo en protección de datos. Es más, creo que estamos equivocando el tiro. Los equipos de investigación excelentes tienen project managers. Tienen gente que se ocupa del día a día del proyecto. Tienen expertos específicos que son a los que hay que formar. No nos equivoquemos. El señor que aspira al premio Nobel está a sus cosas. Pretender convertir a ese señor o a esa señora en un experto en protección de datos es un error. Ya me basta con que sepa que es importante e incorpore la protección de datos desde el diseño en el momento en el que gesta el proyecto. Pero necesitamos identificar a los interlocutores adecuados. Esto cuando hablamos de grandes proyectos de investigación. Cuando hablamos de ciertas fugas, que también son carencias, que tenemos a las que me referiré después, en relación con el que se coge 4 datos para hacer el póster, o tipea una prueba médica para enseñarla en clase como profesor asociado, pues ahí tenemos tal vez otro tipo de problemas. Es decir, el delegado de protección de datos, que en algunas comunidades autónomas se conjuga en singular, el delegado o delegada de protección de datos, no hay más, no posee capilaridad suficiente, no posee capacidad humana para hacer frente a todo esto. Así que cuando pensemos en la formación, pensemos en la formación de modo estratégico. La formación cultural del investigador es muy importante, pero todavía lo es más la formación específica del técnico. ¿Qué más da que el investigador sepa algo de protección de datos si carece de un técnico de apoyo que es el interlocutor natural del delegado? Porque que yo sepa, según mi experiencia, los proyectos bien financiados permiten contratar técnicos y hay técnicos dedicados a esos proyectos. Ese debería ser nuestro target. No nos equivoquemos. O al menos uno de nuestros targets. Por otra parte, y ya puestos a reivindicar la formación, yo siempre he reivindicado la formación de los equipos directivos. ¿Qué formación ha recibido en protección de datos el gerente del hospital? O la gerente. ¿Y el consejero o consejera cuando llega al puesto? ¿Y sus directores y directoras generales? ¿Han tenido su charlita? Y no me refiero a que sepan qué es la protección de datos, no. Me refiero a que sepan para qué sirve y por qué es importante en su gestión. Con lo que, desde el punto de vista del training, mi experiencia me dice que si no le concedemos la relevancia política que posee allí donde esto tiene un carácter político, la relevancia cultural que tiene allí donde esto es un elemento cultural y la relevancia técnica que tiene allí donde es un elemento de carácter técnico, podemos reivindicar la formación lo que nos dé la gana. No servirá para nada. Y servirá mucho menos mientras las políticas formativas, al menos en el sector público, consistan en un curso de formación continua que se cursa voluntariamente. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve tener un magnífico curso de protección de datos, que creo que en algunas comunidades autónomas existe, que se cursa voluntariamente por 300 personas al año? ¿Cuántas personas trabajan en un hospital de referencia? ¿2.000? ¿2.500? ¿Cuántas de esas personas, al menos, con perfil médico, enfermeril o cualquier otra profesión de la salud, presentan al menos una vez en su vida un póster basado en datos? ¿El 60%? ¿Cuántas de esas personas están formadas? ¿Las que han querido ir al curso? Creo que, y perdonen, les he dicho que iba a ser crítico, hay que tener un enfoque muy crítico en esto. Otra de las carencias es la falta de servicios al personal investigador. El personal investigador, en muchas ocasiones, se encuentra con el problema de protección de datos en el comité. Donde si hay un delegado como toca, le va a decir usted no tiene. El investigador va a pensar, uy, ¿cómo es que no lo tengo?
¿Quién se preocupó de decirme que no lo tengo? Fíjense, hay un magnífico documento, creo que Charo todavía está por ahí, de la Agencia Española de Protección de Datos, de reciente publicación sobre protección de datos desde el diseño y por defecto. Y en ese documento, cuando se habla de la estrategia de protección de datos desde el diseño, se habla, no me viene ahora la palabra, yo lo llamaría protocolos, pero se habla de fichas, de formatos protocolizados de cumplimiento normativo de protección de datos desde el diseño. ¿Qué protocolos tenemos? Es decir, ¿qué más da que el profesional de la investigación sepa que esto es importante si no se ha protocolizado, si no hay un estándar definido para que pueda hacer lo que tiene que hacer? Bueno, pues lo que sucede es que condenamos al pobre delegado de protección de datos al infierno, y yo creo que no debe haber nadie en esta sala al que no le hayan dicho lo mismo que a mí en alguna ocasión: usted va a paralizar y hacer fracasar la ciencia. Esto me lo han dicho a mí en más de una ocasión y en más de dos. Pero yo tengo que comprender a mi cliente. Mi cliente se enteró de que esto era importante cuando yo le dije: no lo puedes hacer. Mi cliente seguramente hubiera agradecido que se lo dijese 4 meses antes o 5 meses antes. Y aviso para navegantes, si alguno de ustedes gestiona proyectos europeos. Por alguna razón, sus IPs, cuando piden el proyecto europeo, no se les ocurre categorizar los person month, los costes, ni de la privacidad, ni de la seguridad. Esto viene en la mayor parte de proyectos europeos a coste cero. Y después llega lo que en la Biblia se denomina como el llanto y el crujir de dientes. El tengo que hacer algo que ni siquiera tengo presupuestado. Es una carencia como otra. Otra de las carencias del sistema, y no me detendré porque si no me enrollaré demasiado, es la carencia de apertura a otros investigadores. La investigación en salud a día de hoy es un círculo cerrado. Y sin embargo, hay investigadores en el ámbito de la informática, de la óptica, de la química, de las telecomunicaciones, que podrían aportar excelentes condiciones, excelentes resultados. También nos enfrentamos a riesgos. Aquí seré muy breve porque todos los conocemos. Nos enfrentamos al riesgo de lo que he denominado antes usos docentes e investigadores informales. Es decir, tengo que hacer un paper, tengo que hacer un póster, y no hace nada, no les diré dónde, yo asistí a una videoconferencia donde un investigador se quejaba de que como el sistema no generaba bien los datos, pues tenía que irse él mismo al sistema, abrir la aplicación, buscar los datos clínicos, cogerlos para hacer su investigación. Es decir, en el hipotético caso, absolutamente infrecuente, como todos sabemos, de que el único que sepa que esa investigación se está haciendo es el propio investigador, estaban narrando en directo, en abierto y online cómo se puede cometer un delito del artículo 197 del Código Penal o una infracción muy grave al Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, esto es un riesgo que tenemos aquí. Y tenemos un riesgo, y es enfrentarnos a proyectos de muy alta calidad investigadora que carecen de requisitos en fases avanzadas. ¿Qué ocurre cuando llegamos, y hablaremos de esto, al comité de ética y hay alguien que sabe y me dice: oye, amigo, que tienes un problema gordo, que aquí no hay evaluación de impacto, que no puedes ni empezar? Esto acaba afectando a nuestra calidad o a nuestra competitividad. Por otra parte, hay una serie de carencias o contradicciones. Yo hablaría de contradicciones culturales. Nos preocupa mucho el paciente. Afirmamos que los datos son del paciente. Pero, sin embargo, como acabo de señalar, cuando nos hacen falta, los cogemos y ya está. El investigador debe cumplir. Pero la pregunta es, la cuestión es si el investigador debe cumplir o si la organización debe cumplir. Porque una cosa es que si existe un soporte, que si existe un procedimiento, el investigador rechace a ser ayudado. Les aseguro que ocurre, Les aseguro que uno recibe mensajes del tipo: ¿me va usted a decir a mí lo que tengo que hacer? O no se preocupe. Y ya saben, verán, yo soy profesor universitario. Algunos profesores universitarios, entre los que me incluyo, el día que defendemos nuestra tesis doctoral, una lengua de fuego baja del cielo, nos entra por la cabecita y al parecer nos concede el don de saberlo todo sobre todo. Bueno, pues desgraciadamente no es así. Y a veces hay un rechazo de personas verdaderamente ilustres a ser ayudados. Pero lo más grave es cuando existe una carencia de soporte. ¿Por qué?
porque te enfrentas a situaciones muy particulares. Una de ellas es que los asuntos lleguen al comité de ética. Y puede que ocurra, como en la sesión anterior se decía, que haya un buen soporte, que haya un buen seguimiento, pero también puede que no. Es decir, puede que haya algún comité, no pondré nombres y apellidos, que esté validando proyectos de investigación masiva con datos, con sus PCRs y todo, por poner ejemplos significativos y recientes, en los que el comité de ética ha dado por buena una investigación a la que solo se le había presentado un documento con una información y un consentimiento. Un tratamiento que no había sido sometido a análisis de riesgos y, por supuesto, no a evaluaciones de impacto, que no contaba con un diseño adecuado. Todo esto al comité le da igual, porque el protocolo ético está bien. Ese es uno de los riesgos. Pero ¿qué ocurre cuando si hay alguien que sabe en el comité y exige y señala que no hay ética en ninguna investigación que vulnere un derecho fundamental? Que nos enfrentamos a un problema. Y es que cuando eso se produce existiendo soporte, es responsabilidad del investigador. Pero si se produce sin un soporte adecuado, yo no me animaría con tanta facilidad a criminalizar al investigador. El investigador debe tener un soporte por parte de su organización. No olviden que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos es una obligación que incumple al responsable. ¿Hace falta que deletree responsable? Y es el responsable el que debe dotar de medios a la organización para poder cumplir. El responsable no puede hacer dejación de funciones. No puede decir, uy, qué mala persona es este investigador que no cumple con protección de datos. Oiga, ¿con qué soporte cuenta? ¿Con qué capacidades? ¿Con qué elementos? Esto en un momento de debate profundo respecto de para qué esos datos. COVID-19 nos ha puesto frente al espejo la necesidad de definir lo que entendemos por interés público y bien común. Esto está frente a nosotros. Es decir, bajo qué condiciones debemos modular, y se está hablando de un espacio europeo de salud y de un espacio europeo de la investigación, con un conjunto de reglas que son asimétricas. En España, la disposición adicional 17 nació de distintas comparecencias parlamentarias, de aportaciones como las de la Sociedad de Epidemiólogos, y generó un contexto, mejor o peor, pero generó un contexto para la investigación. Bueno, pero si tú viajas a Francia, resulta que la investigación retrospectiva no intervencional admite el tratamiento de datos sin consentimiento. Pero ojo, porque si es intervencional o si es prospectiva, entonces hace falta el consentimiento. Y vamos a hacer como hacemos Big Data con consentimiento en este contexto. En Italia, pues los médicos están hiper preocupados porque todo es con consentimiento, ellos creen que todo es así. Y así en cada país. Y no hay un escenario claramente definido de lo que consideramos supuestos de interés público al servicio del bien común, con reglas de protección de los derechos de los pacientes, faltaría más, de aquellos supuestos donde el interés sea de otra naturaleza. Y creo que no les hace falta a ustedes que hablemos de radar COVID o de la geolocalización. Creo que todos sabemos que radar COVID es una magnífica aplicación que, sin embargo, para que el Bluetooth funcione, obliga a que arranque la geolocalización y a que mi compañía, que me provee de Android, sepa permanentemente dónde estoy geolocalizado si yo quiero usar radar COVID. Aunque se hayan comprometido a que, por Dios, eso no lo usará. Claro, no usará salvo que se estén utilizando, se estén activando con carácter en el back office de la aplicación, en un segundo nivel, están rodando otras aplicaciones, ¿verdad? Pero bueno, radar COVID era mucho mejor que una aplicación bajo la titularidad de los servicios de salud pública sometida al esquema nacional de seguridad con absoluta trazabilidad. Del mismo modo que la geolocalización de trazo grueso con 30 metros era mucho peor que tener rastreadores buscando en 2.000 personas de una discoteca a ver quién quiere presentarse voluntario a hacer una PCR. Esta es la realidad y la contradicción a la que nos enfrentamos. Y voy acabando, ahora sí, entrando en el ámbito jurídico. Verán, al final uno aprecia la existencia de asimetrías significativas en los distintos niveles del derecho europeo. Y contamos con una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva en estos momentos en España se llama disposición adicional 17. Como toda obra del ser humano es perfectible, pero nos permite caminar, y de esto va Health Data 29 o Health Data 29 si queremos ser coherentes, nos permite definir entornos de repositorios controlados para la analítica de datos. La disposición adicional primera
nos permite, a través de los requisitos que establece, garantizar ciertas condiciones. Evidentemente ya sabemos lo que ocurre cuando los datos son anonimizados y también cuando necesitamos consentimiento, pero fíjense los valores que se fijan para los datos pseudonimizados, que a mi juicio deben aplicarse a todos los datos, incluso a los anonimizados. Nos obligan a definir una separación funcional, es decir, a tener un control bastante radical sobre lo que hace el investigador. Nos obliga a implementar medidas de seguridad. Nos obliga no solo a concienciar, sino a vincular jurídicamente al investigador con compromisos de no reidentificación. Nos obliga a desarrollar evaluaciones de impacto, a garantizar los principios de la Declaración de Helsinki, a aplicar la protección de datos desde el diseño y a ofrecer garantías adecuadas al paciente. Porque la disposición adicional 17ª se tiene que interpretar sistemáticamente con las additional safeguards a las que se refiere el artículo 89 del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, la disposición adicional 17ª nos obliga a desarrollar ecosistemas confiables para la investigación con datos. Y esos ecosistemas confiables, y esto es lo que hicimos en Big Medelytics, es lo que hemos hecho en Health Data 29 y es lo que estamos haciendo en algún hospital, nos obliga a definir condiciones de gobernanza. Es decir, supuestos en los que se ha producido una integración normativa adecuada, es decir, el sistema cumple con los requerimientos de la ley. Y no me refiero exclusivamente a los requerimientos de RGPD ni de la disposición adicional 17ª, sino de cualquier ley aplicable. Recuerden que en los ámbitos de investigación con datos podríamos estar, por ejemplo, desarrollando un device médico, y esto está regulado en un reglamento específico. Por tanto, esas condiciones de gobernanza aplican a cualquier norma que resulte de aplicación. Y de hecho, les sugiero que miren con mucha atención el borrador de Data Governance Act, que cuando se refiere a la intermediación y cuando se refiere al surgimiento de nuevos modelos de explotación de datos, apunta muy directamente a estas condiciones de gobernanza. Significa además que nada ocurre que no haya sido previamente registrado y logado y por tanto permite tanto el control, la trazabilidad de lo que se hizo en el sistema como la imposición a los beneficiarios del sistema de reglas de atribución y de retornos de la investigación. Permite por tanto definir entornos en condiciones de igualdad de oportunidades, por los que no solo entra necesariamente el profesional de la medicina, sino que pueden entrar otros profesionales de la investigación enriqueciendo el sistema. Esto es lo que de algún modo se ha premiado con Health Data 29. Una cuestión final. Imaginemos y retrotraigámonos al inicio de mi discurso cuando hablaba del paciente que controla sus datos. Llevamos muchos años creyendo que el paciente controla sus datos y diciéndolo. ¿Cuántos programas de donantes de datos conocen ustedes en el Estado español? ¿Y en la Unión Europea? ¿A cuántos de ustedes, incluido yo, les preguntaron el día que fueron por un simple resfriado a atención primaria si les apetecía donar sus datos para la investigación? ¿A cuántos les preguntaron si esa donación de datos se refería a datos anonimizados, pseudonimizados o personales y en qué áreas de su preferencia? ¿A cuántos les preguntaron esto? Lo digo porque a mí no, ¿eh? Es más, yo me he enfrentado a problemas serios, es decir, vamos a ver, ¿cómo lo explico yo a alguien, perdonen que haga este gesto, que en un estudio en relación con los riesgos de morirte dentro de 3 horas o en las próximas 24 porque no fuiste bien atendido, ¿cómo le digo yo a un paciente que entra por UCI con un infarto o con una sepsis que me preste un consentimiento libre e informado para el tratamiento de sus datos? ¿Alguien se cree que eso es un consentimiento libre e informado? Ese paciente le va a dar igual que yo le presente eso que la cesión integral de todos sus datos y cree que de todos sus bienes si cree que le voy a salvar la vida. Es decir, seamos algo más serios. Es decir, ¿tenemos programas de donantes de datos verdaderamente organizados? ¿O seguimos en la mecánica de, señor Martínez, tiene usted una enfermedad grave, ¿me concede su permiso para investigar con sus datos? ¿Qué va a decir el señor Martínez? ¿Que no? Bueno, yo soy un poco raro, igual digo que no, pero no sería coherente con mi condición de donante de sangre, debo decirlo. Pero lo normal es que diga que sí. Y esta es la reflexión final. Todo el marco regulador
debe también aprovechar aquellos supuestos que el reglamento y la propia ley española han facilitado en materia de consentimiento. Y por una razón que va más allá de la protección de datos. Y les contaré una experiencia que ocurrió, y con ella acabo, que ocurrió con un investigador de mi universidad. Este investigador que mantenía un seguimiento a través de un registro de un determinado tipo de cáncer, de casos en todo el país. Digamos que lo que hacía era elaborar una información estadística en relación con determinadas tipologías de cáncer, en relación con la mortalidad que se producía en ese tipo de cáncer y se cuadraba un poco con las prácticas clínicas adoptadas, especialmente en términos de medicación y este tipo de cosas. Inicialmente, cuando llegó la ley del 99, este investigador era bastante reacio a cumplir con la norma de protección de datos hasta el punto de que aquello se convirtió en una o cumple solo cierro. Bueno, al final el equipo de investigación cumplió. Debo decir en honor a esta persona, a la que aprecio enormemente, tanto por su calidad investigadora como por su calidad humana, que vino a visitar a su delegado de protección de datos, aunque entonces no se llamara así, para decirle, mira, hace un tiempo yo me puse a esto, pero vengo a decirte, porque era un investigador honesto, que estoy equivocado. Desde que yo cumplo con protección de datos, desde que yo solicito bien los consentimientos, ha crecido significativamente el volumen de datos que manejo. Esencialmente porque la gente confía en mí. Esencialmente porque las asociaciones de pacientes confían en mí. Esencialmente porque además ahora puedo poner en valor, puedo empoderar al propio paciente respecto de la importancia de lo que aquí hacemos. Así que acabo esta frase como la empecé. ¿Cuántos proyectos de donantes de datos conocen? Si es uno o ninguno y tienen ganas, yo me ofrezco voluntario. Empezamos un piloto mañana si lo desean. Muchas gracias. ¿Me escuchas, Ricard? Ahora sí. Muchas gracias, Ricard. Excelente, como siempre, ¿no? Tu presentación. Agradecerte tu charla magistral que nos ha venido justo a continuación de la mesa del delegado de protección de datos en los comités de ética de investigación. Y agradecerte también por parte de las 6 tu implicación y tu colaboración, como siempre. Y solo, y a modo de reflexión de cómo ha terminado la anterior mesa, cómo has terminado tu charla, pues ahí sí quiero hacer un guiño a Baleares, ¿no? Y me quedo con esa palabra formación y me quedo cómo empezamos nuestras formaciones, no tanto al ámbito directivo, pero sí a todos los usuarios, que es qué pasaría si fueran tus datos, qué pasaría, ¿no? Y me quedo con esa reflexión y os invito al año que viene cuando estemos en Baleares, ¿no? Pues muchas gracias, Ricard. Gracias a vosotros.